Buenas, somos Cristina Aranda y Gislan Rijouri, que soy yo, del Grado Superior de Comercio Internacional, y hoy presentamos nuestro proyecto de exportación de carne de cerdo ibérico a China. Jesús Palomar es nuestro tutor de este proyecto. Bien, comenzamos haciendo una introducción. Pues nosotras hemos escogido este proyecto como parte del módulo de comercio internacional y la idea es analizar si sería viable exportar carne de cerdo ibérico desde España a China. ¿Por qué este producto? Es decir, ¿por qué hemos escogido este y no otro? Pues porque el cerdo ibérico es algo muy nuestro, es decir, especialmente de España, ¿sabes? Muy típico de la gastronomía y además es un producto de alta calidad, con reconocimiento internacional también, es decir, internacionalmente es muy conocido. España, de hecho, está entre los mayores exportadores del mundo. Y aunque China también produce mucha carne de cerdo, porque también produce, es decir, no es que no produzca para nada, pero desde que tuvieron problemas con la peste porcina africana han tenido que importar más. Eso sumado a las tensiones comerciales que tienen con otros países como Estados Unidos y Canadá, nos abre una ventana de oportunidad muy interesante. Es decir, aquí tenemos una oportunidad nosotros. El trabajo lo hemos dividido en varias partes para analizar bien todos los aspectos importantes. Como veis en esta introducción, empezamos por el estudio del producto. Luego miramos el mercado chino como destino. Después nos centramos también en la estrategia de marketing digital, muy importante, y el plan logístico para llevar el producto hasta allí. Y por último, un análisis de viabilidad para ver si todo está correcto y todo va bien encaminado. Y aquí tenemos el índice con los puntos que vamos a hablar en esta presentación. Vale, descripción del producto. Vale, pues el producto que nosotros hemos escogido exportar es la carne de cerdo ibérico, pero en fresco. Es decir, no curado ni procesado, sino tal cual, para que lo preparen allí como quieran. ¿Y por qué este? Pues porque es uno de los productos más top del sector cárnico español, súper representativo de nuestra gastronomía. España, para que os hagáis una idea, está en el 5º puesto a nivel mundial en exportación de cerdo y en Europa vamos de la mano con Alemania liderando el mercado. O sea, no es cualquier cosa. Y luego está el tema de China, que es clave. Ellos consumen más o menos un 30% de toda la carne del mundo, es decir, una barbaridad. Pero claro, como han tenido brotes de peste porcina africana y pues esto, la producción bajó bastante y han tenido que empezar a importar mucho más. Así que si lo miramos bien es una oportunidad comercial muy buena para nosotras. Hay demanda, el producto gusta y encima hay hueco en el mercado por todo esto que está pasando. Es decir, perfecto. Bien, a continuación de la descripción del producto, siguiente diapositiva, la carne española tiene un montón de ventajas. Para empezar, tiene sellos como la DOP, la IGP y el Real Decreto 4/2014, que garantiza su calidad, o sea, que está muy controlada. Además, en China, la demanda no para de crecer, con un aumento de casi un 6% al año, que está bastante bien. Y un punto muy importante a favor nuestro es que, como tienen líos comerciales con Estados Unidos, han puesto aranceles en su carne. Han añadido unos aranceles y lo que nos deja más sitio a nosotros para competir, es decir, menos competencia. Por lo tanto, punto muy a favor nuestro. Podemos vender tanto en grandes supermercados como en restaurantes, así que opciones no faltan. Seguimos con el análisis del mercado objetivo. Para poder exportar carne a China hay que cumplir con normas bastante estrictas. Primero, la empresa tiene que estar registrada en el GACC, que es como su organismo de control. Luego hay que seguir todas las normas sanitarias y de trazabilidad al pie de la letra. Es decir, las normas, todo correcto. El etiquetado también es clave. Es decir, las etiquetas, todo bien. Tiene que estar en mandarín sí o sí y llevar toda la documentación en regla. La carne suele entrar por puertos grandes como Shanghái o Tianjin y desde allí se distribuye por mayoristas, súper o incluso plataformas online. Por lo tanto, está muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. El análisis PESTEL nos ayuda en este caso a entender el entorno global.
políticamente China regula sus aranceles en función de la relación con cada país. Es decir, cada país tiene sus aranceles. Económicamente, su crecimiento favorece la demanda. Socialmente, el consumidor exige la calidad y seguridad alimentaria. Tecnológicamente, se requieren sistemas avanzados de trazabilidad. Medioambientalmente, la peste porcina y las normas ecológicas son clave. Y legalmente es imprescindible cumplir con etiquetado, embalaje y certificados sanitarios. Muy importante esto. Para la evaluación de viabilidad. El análisis DAFO nos permite valorar la viabilidad de este proyecto. Nuestras fortalezas son la calidad del producto y su certificación. Las debilidades principales son el precio y la distancia. Como oportunidades, destacamos el conflicto con Estados Unidos y el acuerdo de inversión CAI. Y en cuanto a las amenazas, debemos tener en cuenta las regulaciones chinas y la entrada de nuevos competidores como Brasil y Rusia. Vale, seguimos con el plan logístico y la selección del Incoterm. Perfecto. Para esta operación hemos escogido el Incoterm CIF, lo que incluye es el coste, el seguro y el transporte hasta el puerto del país destino. Esto significa que el exportador, o sea, nosotros nos encargamos de todo hasta que la mercancía se sube al barco. Empaquetado, transporte hasta el puerto en España, el envío por mar y el seguro. Es decir, que el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía se carga al buque, es decir, cuando ya está encima del barco. Pero el exportador, es decir, nosotras en este caso, seguimos asumiendo los costes del transporte y del seguro hasta el puerto de destino. Es decir, hasta que llegue, todos los costes, hasta que llegue a destino, los asumimos nosotras. Elegir esta modalidad da mucha más confianza al distribuidor chino y la verdad hace más fácil cerrar el contrato. Siguiente, plan logístico, transporte y costes. Vamos a hablar en este momento. El transporte principal será el marítimo, con contenedores frigoríficos para mantener obviamente la cadena de frío y que la mercancía no se estropee, porque la tenemos que hacer llegar bien, en perfecto estado. Aunque es más lento que el transporte aéreo, es decir, el marítimo es más lento que el aéreo, permite enviar grandes cantidades de mercancía a un coste razonable, es decir, es más flexible, digamos, en volumen y a un coste que está bien, que es razonable. El tránsito puede durar entre 30 y 40 días dependiendo de los puertos que implican y se utilizará también transporte terrestre para llevar la mercancía desde la fábrica hasta el puerto y del puerto chino hasta el puerto de recepción. El coste total de esta operación logística, sumando contenedor, seguro, aranceles, IVA y acarreo, se estima en unos 12.533,90 euros, más o menos. Ahora os explicaré nuestra estrategia de marketing digital. Bien, nuestra estrategia se basa en las 4 P sobre todo: producto, precio, punto de venta y promoción. Nosotras ofrecemos carne de cerdo ibérico con certificación DOP, reconocida por su calidad y valor nutricional. El precio estimado es de 6,75 euros del kilo, competitivo y ajustado a los costes logísticos y de producción. Es decir, nosotras teniendo en cuenta todo el coste de toda esta operación y todo, y también del producto, digamos, el precio que más se ajusta a todo esto, consideramos que es 6,75 euros al kilo. Nos dirigimos a supermercados, distribuidores y restauración en China para asegurar visibilidad y volumen, sobre todo. Y promocionaremos el producto mediante redes sociales, una web corporativa, campañas con influencers y presencia en ferias del sector. Es muy importante que sea muy visual todo para que la gente, para que llegue a más ojos, a más personas. ¿Qué mejor manera que hacerlo? Con la misma palabra lo dice, los influencers, para influir en las personas y que tengan esa necesidad, ese deseo de adquirir nuestros productos, porque la idea también es transmitir ese valor añadido nuestro que ya le damos de por sí.
Entonces, en la estrategia, sobre todo el valor añadido, que al final, como se importa es decir, se exporta de España a China, para ellos es una importación y esto viene de España, sabiendo que la carne de cerdo ibérica en España es muy, en plan, que es de allí, pues lo tenemos muy bien, sinceramente. Mucho valor añadido que es muy importante. Y sobre todo destacar estos puntos. Y mi compañera Chris ahora os seguirá explicando el resto de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Is. Continuamos nuestra presentación con la documentación clave para una exportación. En concreto, os vamos a mostrar los documentos necesarios para la comercialización de nuestro producto, que es la carne de cerdo ibérico, hacia el mercado chino. Esta documentación es exigida tanto por la Unión Europea para exportar dentro y fuera de la Unión, como por el país destino, ya que pues, cumple unos requisitos muy estrictos que ya ha mencionado mi compañera antes sobre la calidad, producción, distribución y comercialización que debemos presentar en la Administración General de Aduanas de China. Primero encontramos la factura proforma, que es un documento informativo no vinculante, pues que se emite antes de concretar la transacción con nuestros distribuidores. No tiene valor fiscal ni contable, pero detalla los términos del acuerdo. Una vez aceptados esos términos, realizamos la factura comercial para legalizar y contabilizar y así la transacción entre las dos empresas, donde se detalla la información sobre el pedido, tanto precios, impuestos, condiciones, un poco en general todo. Para esos controles que pasaremos en aduanas se necesita también la lista de empaque, un packing list, que llevará también consigo el transportista, que incluye información sobre la mercancía transportada, referido a la cantidad, el peso, las dimensiones de las cajas, es decir, el qué y el cómo para ser enviada y recepcionada correctamente. Al realizar el transporte marítimamente, se debe emitir también pues, un conocimiento de embarque que certifique la recepción de las mercancías para el envío. Esto también nos sirve un poco pues, como contrato de transporte y justificante de recepción. Aportaremos también certificados de origen como el CIQ, la denominación de origen protegida y la de indicación geográfica para asegurar y sobre todo proteger nuestro sello de identidad de calidad. Y por último y probablemente el más importante, el documento único administrativo, que es el DUA, que es el formulario oficial de exportaciones e importaciones, pues que exige la aduana porque recoge toda la información de todos los documentos y de la transacción en sí para un control fiscal y estadístico en el comercio internacional. A continuación podéis ver pues, un ejemplo de factura comercial, un Bill of Landing y un DUA como ejemplos de nuestros documentos de exportación. Para poder llevar a cabo este proyecto se necesita un plan de intervención y a su vez una gestión de los recursos para llevarlo a cabo. Antes de exportar cualquier producto necesitamos crear una empresa, una imagen de marca para poder comercializar en el exterior. Por ello la primera tarea es la construcción de esa empresa y la obtención de la materia prima. Debemos registrarnos como tal como empresa y debido al corto plazo que teníamos de investigación, optamos por recurrir a un proveedor integral de carne que contara con dehesa propia y envasadora y que nos proporcionara el producto final para la exportación. Tras comprobar la autenticidad de la calidad sanitaria de la carne, que es obligatorio, la segunda tarea es contactar con distribuidores que estén registrados como comerciantes en China, porque es uno de los requisitos oficiales, que ambos estemos registrados en el sistema y que nosotros enviemos a un importador. Se obtienen esos acuerdos comerciales y la tercera tarea es la preparación de la documentación. Contrataremos un agente de aduanas, un transitario, para que gestione la parte técnica y nos verifique los documentos para evitar posibles errores. La siguiente tarea es la gestión aduanera, es decir, el transitario coordina el transporte, revisa la mercancía y la documentación y nuestro producto viaja en buque en un contenedor refrigerado para conservar esa mercancía. La duración estimada del viaje es de un mes hasta el puerto de Shanghái y como hemos mencionado antes, el Incoterm pactado es IF, por lo que la mercancía pasaría directamente a ser responsabilidad ya del importador. Una vez allí, se produce el despacho de importación, se presenta la documentación y se coordina la logística pues, para que llegue la mercancía a los distribuidores.
La última etapa es la comercialización y el desarrollo del negocio, y aquí nos centramos en la venta en sí del producto, su visibilización y expansión en el mercado chino, y nuestro objetivo era promover la venta y conseguir más clientes en el mercado, y por ello no solo es necesario llevar la mercancía hasta allí, sino ver cómo funciona y cómo podemos mejorarlo. Por eso es importante para nosotras pues, conocer el feedback de nuestros distribuidores y realizar campañas de promoción y seguimiento para tener una mayor repercusión y un reconocimiento de marca. Como podéis ver a continuación, necesitamos asignar unos recursos específicos para que este plan de intervención se produzca. Los recursos humanos engloban pues, los profesionales que se requieren para realizar las gestiones administrativas y logísticas del proyecto, como son un equipo cualificado en la empresa que cree esas estrategias, una parte más de evaluación como son autoridades sanitarias y agentes de aduanas, y personas implicadas en la relación comercial como son distribuidores, transportistas, agentes comerciales. Necesitaremos también unos recursos materiales, en este caso administrativos para la oficina y los pedidos como son pues, el papel, impresoras, ordenadores, las cebras. La parte transportable como el contenedor reefer, el camión, el buque, pues el controlador de temperatura, la envasadora. Y los recursos financieros. Necesitamos una base económica para contratar la materia prima y el envasado, liquidez para el transporte y los seguros, los costes que genera la documentación y la contratación de promotores y agentes. La identificación y mitigación de riesgos. La planificación es básica para que un proyecto salga adelante, pero evidentemente pueden surgir imprevistos que impliquen un riesgo importante para nuestra exportación. Y a continuación los queríamos dividir en 3 sectores. En los riesgos financieros encontramos el riesgo de tipo de cambio. Si no acordamos una moneda concreta, pues al final las fluctuaciones pueden perjudicar el importe y es necesario un acuerdo de cobertura cambiaria que nos proteja de ello. El impago por parte del importador, aunque hemos previsto un pago por adelantado, es recomendable asegurar el cobro mediante una carta de crédito. Pérdidas, daños o retrasos en la mercancía pues se solventan con un buen seguro y la fiabilidad del transporte, y aconsejamos también una flexibilidad de fechas de entrega. La cancelación por parte del importador es posible, por lo que se necesita firmar en contrato una penalización. Y por último, los cambios geopolíticos que están a la orden del día. No hay previsión posible para ellos, pero sí una motivación a que la información esté actualizada, sobre todo en la política bilateral. Los riesgos operativos se caracterizan por la ruptura de la cadena de frío, que se puede controlar con monitorización de la temperatura y un buen transporte acondicionado y veraz. Las inspecciones o retenciones imprevistas suponen un riesgo cuando no se verifica ni se tiene actualizada la normativa. Los problemas logísticos y portuarios se mitigan con una planificación anticipada y fechas flexibles, y un etiquetado y envasado incorrecto pues puede ser identificado a tiempo si se realizan comprobaciones pues, de traducción y del material con profesionales en cada pedido. Por último, tenemos los riesgos legales, que se basan en las falsificaciones y el plagio de marca, que se pueden solventar con una patente comercial y reforzando los contratos de confidencialidad. El desconocimiento de las normas culturales, que es un problema grave porque repercute directamente en las relaciones comerciales, se mitiga con estudios de mercado y asesoría nacional. Y la documentación errónea es necesario revisarla con especialistas pues, para evitar errores de traducción, codificación o incluso los propios datos empresariales. Para que todo ello sea posible, debemos llevar un seguimiento, control y evaluación de los objetivos concretados en el proyecto, porque al final son la base de las acciones que realizamos para conseguirlo. Para hacer ese buen seguimiento es necesario establecer un sistema pues, que combine los KPIs, los indicadores clave de desempeño, con herramientas que se ajusten a esas estrategias. En el primer objetivo, que era conseguir certificaciones sanitarias y acuerdos con al menos 3 distribuidores,
Los KPIs importantes son el número de certificaciones obtenidas y el tiempo medio de aprobación de ellas, con un seguimiento mensual, y el número de acuerdos conseguidos, de forma trimestral en este caso. En el segundo objetivo, adaptar el producto al mercado chino. Los KPIs son el porcentaje de éxito de etiquetado, medido también bimensual, y el número de rediseños hechos hasta que el producto final llega al mercado en cada ciclo de revisión. En el tercer objetivo, que era participar en ferias internacionales para dar a conocer el producto, se valoran el número de ferias realizadas y el contacto generado con los comerciantes, siempre al cierre de cada evento. Y en el cuarto objetivo, que era alcanzar 10 toneladas de carne exportadas en un año, se fijan indicadores pues como las toneladas exportadas trimestralmente o la evolución del volumen de exportación cada mes. Al final sí lo queremos comprobar anualmente. El quinto objetivo era posicionar la marca como gourmet a través de campañas de promoción, redes sociales y colaboraciones. Se miden KPIs como el número de campañas digitales activas o la valoración de marcas obtenidas, por ejemplo, cada 6 meses. Y el sexto objetivo era establecer una logística eficiente y mejorarla consecutivamente. Se concentran indicadores como las incidencias de frío en cada pedido o el coste logístico por kilo exportado. Todo ello debe ir acompañado de las siguientes herramientas de control. CRMs o bases de datos que almacenen clientes y distribuidores potenciales, un cronograma de tramitación y homologación para la documentación y los procesos del propio proyecto, ensayos de packaging con expertos locales, un ERP logístico y de facturación y un dashboard de exportaciones pues para controlar todo lo que es el plan de transporte, un seguimiento de tráfico web y notoriedad de marca para tener claro el posicionamiento web y la metodología blockchain que asegure pues una buena trazabilidad. Aquí mostramos el cronograma de las tareas del proyecto a seguir para asegurar su viabilidad, que podéis encontrar más información extendida en el documento PDF del proyecto. Por último, en la evaluación final ofrecemos las conclusiones de esta investigación en la que se ha valorado pues, el grado de cumplimiento de los objetivos y la efectividad de las estrategias pues, para comprobar al final la viabilidad del proyecto de exportación. La documentación comercial debe ser verificada y contrastada antes de su tramitación con profesionales para evitar errores, pérdidas, incluso la cancelación del acuerdo comercial. La información sobre las normativas y legislación comercial extranjera siempre debe estar actualizada. La utilización de herramientas informativas y la última tecnología para la trazabilidad y gestión administrativa de datos es una mejora inmediata. Los acuerdos comerciales sólidos y respaldados con seguros, tanto logísticamente como las transacciones económicas, y la estrategia de promoción y posicionamiento web y sobre todo el seguimiento de los objetivos pues, para establecer planes de acción ante los riesgos. Creemos pues que el proyecto de exportación de carne de cerdo ibérica desde España a China es viable siempre y cuando las estrategias que hemos planteado en la inversión inicial para construir la empresa se cumplan para desarrollarla. Y siempre y cuando se revise y reevalúe el entorno económico, político y comercial para ajustar los planes de acción y poder mejorar el proceso comercial. De parte de mi compañera Gislan y yo, agradecemos la atención prestada y esperamos que el sabor de la carne ibérica pueda exportarse a China y a muchos sitios más con este proyecto final. Muchísimas gracias por vuestra atención.